Mercurio retrógrado. Buenos días, muchachis, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata ese estupiceno? Yo muy bien, excelente y mejorando, como dicen por ahí. Gracias por preguntar. Cuéntenme, ¿a ustedes les gusta la astrología? Con esa cara me lo dijeron todo. Mínimo ustedes son de los que preguntan el signo antes de salir con alguien, ¿sí o qué? Ay, no crean, conozco mucha gente así. Se sorprenderían. Entonces saben que estamos en Mercurio retrógrado, ¿cierto? Ah, claro, yo no es que crea mucho en la astrología, pero así sea como profecía autocumplida, algún efecto sí tiene eso en el comportamiento de las personas. Me consta. En mí misma. En fin, ¿alguien sabe qué significa eso de Mercurio retrógrado? A ver, los escucho. Cuando Mercurio retrocede. Se quemó, Pérez. Se quemó. A ver, les voy a poner un recorte de lo que dice la astróloga favorita de mi mamá. Aparece en YouTube como Úrsula Cosmic. Mero nombre de bruja. Escuchen pues. Por eso les digo que es maravilloso Mercurio retrogradando, más allá de lo anecdótico, que es de las cosas anecdóticas que suceden, porque la gente no piensa, no se da tiempo para pensar. Nos damos el tiempo para ir a comer, para bañarnos, para dormir, para etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos esos tiempos, pero nos damos el tiempo para pensar sin que nadie me moleste, sin que nadie interfiera, sin que no haya bulla externa, me doy el tiempo para pensar. Y ustedes dirán, ay, qué lata pensar. Es que hay que pensar también la vida. Es decir, no todo es qué rico, quiero disfrutar, quiero sentir emociones fuertes. No, es que también hay que pensar qué quieren en la vida. Hay que darse ese tiempo de reflexionarse, de comprenderse, porque eso es un Mercurio retrógrado, de escucharse. Hay gente que no se escucha, no se escucha. Es decir, ni siquiera saben lo que quieren porque ni siquiera se han dado el tiempo de pensarlo, tampoco se han dado el tiempo de escucharse profundamente y tampoco saben conversar consigo mismo. Entonces me comprende qué significa en realidad toda la riqueza que puede representar un Mercurio en sombra y un Mercurio retrógrado. Entonces, para que vayan viendo además que un Mercurio retrógrado no es tan terrible como lo pintan. Es muy simpático un Mercurio retrógrado. ¿Vio? Ya ven que pese a la mala fama que tiene, Mercurio retrógrado es muy positivo. Dicho eso, esta sesión nos vamos a dedicar, a consagrar, a aprovechar ese Mercurio retrógrado para pensar mejor. Amén. Fíjense por un momento en la frase que tenemos en el tablero. Múltiples explicaciones convincentes no necesariamente son excluyentes, pues muchas cosas ocurren de manera simultánea en la realidad compleja. Chévere, ¿cierto? Quedémonos con la primera parte. Múltiples explicaciones convincentes no necesariamente son excluyentes. Ese será nuestro mantra a lo largo de esta sesión. Sé que suena un poquito enredado por ahora, pero les prometo que a lo largo de la sesión va a ganar cada vez más sentido. Bueno, muchachos, una confesión. Por lo general, este tipo de cursos empieza con una explicación detallada de lo que es el método científico. Y sí, muy bello, muy útil, muy organizado el método científico. Pero acá nuestro objetivo no es convertirnos en científicos, ¿o sí? Eso pensé. Por eso, en lugar de adoctrinarles en los pasos del método científico y que se los aprendan de memoria, en esta sesión vamos a identificar juntis algunos tips que nos serán de mucha utilidad, no solo para lo que viene del curso, sino para nuestra vida práctica. Y lo haremos a partir de 3 ejemplos. 3 rondas, muchachis, 3 rondas nomás. Vamos por la primera. Round 1.
Recuerdan que la sesión pasada les dejé un ejercicio. ¡Velos, ve! Nope. ¿Cómo que no? Claro que sí. Les tengo un ejercicio para la próxima sesión. Por favor, respondan de la manera más original, pero coherente, a la famosa pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, esa. Hasta la escribí en el tablero. No se ahoguen en vasos de agua, muchachis, que esa pregunta en realidad es muy fácil de contestar. Su complejidad es pura fachada. Para que vean cómo soy de juiciosa, yo sí hice el ejercicio. Antes de compartirles mi respuesta, le mando estrellitas a todos los que tan juiciosamente respondieron la pregunta. El otro día, mientras iba en la bicicleta, pensé lo siguiente, para que vean el tipo de cosas que pienso cuando me ven distraída por la vida. Imagínense la escena. Así parchada, pedaleando, esquivando huecos, uno que otro atentado, lo usual. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? De entrada yo diría que el huevo, pero en realidad no puede ser el huevo, porque por supuesto que el huevo no pudo haber salido de la nada, entonces lo tuvo que poner algo. Pero algo que en principio no fuera una gallina, pero sí un organismo muy parecido a una gallina, es decir, un ser vivo en el cual ocurriera una mutación que diera lugar al primer huevo de gallina. Bajo esta lógica evolucionista, el primer huevo de gallina fue creado por otro animal que era lo más parecido a una gallina hasta ese momento. Es decir, que primero sí sería el huevo, pero antes que el huevo y la gallina, primero sería una mutación viable en las entrañas del organismo más parecido a las gallinas hasta ese momento. Por lo que justo antes que el huevo y la gallina, primero es una mutación genética, es decir, un error o un cúmulo de errores. ¿Qué tal esa respuesta? ¿Qué tips podemos extraer de ese ejemplo, muchachis? Primero que nada, decir que la complejidad de esta pregunta es una completa fachada. ¿Por qué? Porque tenemos dos sujetos, entidades, objetos, como le quieran llamar, que están claramente definidos: huevo, gallina, y cuya relación conocemos. Huevo, gallina. La gallina pone huevos, la gallina sale de un huevo. Por lo que, al contar con estos objetos tan definidos y con una relación tan predecible o tan evidente, es en realidad muy sencillo formular una hipótesis coherente, y más aún si tenemos a la mano 1. Creatividad, 2. Alguna teoría que nos soporte y avale nuestras afirmaciones. Por ejemplo, yo acudí a la teoría de evolución. Discúlpeme un momentico. ¡Puta vida! ¡No puede haber más ruido porque no puede! Hoy hay muchísimo ruido en la calle, ¿no? Ahí me disculpan los que escuchan la grabación, pero hoy yo no sé qué le pasa a la gente. ¿Sí escuchan? Ni modo, perdón, me alteré un poquito. ¿En qué íbamos? Sí, que yo acudí a la evolución, pero esta observación no nos dice nada. El verdadero tip de este ejemplo es un asunto más profundo, y es que la manera en que se formulan las preguntas pueden y suelen inducirnos a errores lógicos. Como pueden verificar en sus celulares, Wikipedia tiene un artículo sobre el asunto del huevo y la gallina. En una parte dice que la pregunta se refiere a la inutilidad de cuestionarse qué fue primero, pues nos dice: la sentencia es una falacia de tipo círculo vicioso, lo cual es válido, supongo, pero puede interpretarse de otra manera. ¿Por qué? Mira, Wiki, esa pregunta no es un dilema, sino que es un buen ejemplo de la facilidad con la cual nuestro cerebro cae en el sesgo de falso dilema. ¿Qué? Fíjense bien. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Por la manera en la que está formulada esa pregunta, induce algo que se llama sesgo de falso dilema. Búsquenlo. Es un sesgo cognitivo, una cascarita recurrente que nos mete en círculos viciosos donde nos sentimos atrapados y obligados a escoger entre dos opciones. ¿Es el huevo o es la gallina? Pero nos cierran como si no pudiéramos responder otra cosa. Y eso, muchachis, es bloqueo, una falsa bifurcación que nos limita. El mejor tip al final
Yo diría que es recordarnos que casi siempre hay más de 2 opciones, porque las posibilidades abundan, muchachis. Nosotros las inventamos. Múltiples explicaciones convincentes no necesariamente son excluyentes. Uf, tiene una cara, muchachis, ¿qué pasó? ¿Les explotó la cabeza con lo del huevo y la gallina o qué? Cuéntenme, ¿qué pasa? ¿Les parece que voy muy rápido? ¿Quieren que vayamos más lentico, más molidito? ¿O es que les aburre mucho lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Suéltenlo, muchachis, ¿qué pasa? Sí, tú, adelante. Disculpe, profe, no es que vaya muy rápido, de hecho está muy interesante la clase. Lo que pasa es que yo creo que todos estamos algo confundidos porque, al menos en mi caso, yo quedé con la duda de qué es eso de ser magíster en hábitat. De verdad que nunca había escuchado esa maestría. Me encanta tu pregunta. Eso significa que al menos alguien sí escuchó las grabaciones que les mandé. Toma tu estrellita. A ver, cuando yo digo maestría en hábitat siempre quedan como ¿qué? ¿Qué es eso? El otro día una compañerita de la clase de canto me preguntó que yo qué hacía y cuando yo le dije que soy maestra en hábitat comenzó a decirme ¿saben cómo? Maestra en avatar. Y yo pues como sí, suena cool, maestra en avatar, muy bien. Empiezo a llorar. Cuando me preguntan eso de magíster en hábitat me siento un poco como en aprietos, porque me es muy difícil simplificar un objeto de estudio que respeto tanto en su complejidad. Porfa, saquen su celular y busquen en el chat GTP qué es hábitat humano. Es en serio, búsquenlo. Tú también, pausa un momento la grabación y pregúntale a la IA. Mientras buscan, les puedo decir de manera muy breve que los habitólogos, como nos decimos de cariño en la escuela del hábitat, así es, tenemos una escuela, estudiamos las relaciones complejas del hábitat y el habitar. Y aunque pueda sonar un poco extraño de entrada, es un asunto muy familiar para todis, porque el hábitat no es otra cosa que donde vivimos, y el habitar son las maneras de vivir que expresamos de diferentes maneras. Habitar es vivir. Y bueno, si hábitat es donde vivimos y habitar es vivir, entonces ser magíster en hábitat, al menos para mí, significa ser analista certificada de relaciones complejas entre las maneras de vivir y los entornos donde se vive. Pero recordemos que primero que nada soy ingeniera ambiental, por lo que una descripción más precisa de mi perfil es que soy una ingeniera entrenada en investigación con enfoque de hábitat. Pero eso de analista certificada, ingeniera entrenada, suena muy parco, muchachis, muy maquínico para mi gusto, muy capitalista. Si les preguntan, mejor digan que soy una analista integral. Y que a la orden. O maestra en avatar, como prefieran. Esa pregunta sobre el estudio del hábitat nos cae al pelo para el siguiente ejemplo. Round 2. Podríamos preguntarnos, ¿qué fue primero, el hábitat o el habitar? O mejor aún, ¿qué cambiará primero, el hábitat o el habitar? O dicho de otra manera, ¿la selva de cemento o la manera de vivir del chango? Ah, ok, se me olvidó decirte, jeje, ese es el timbre de receso de la versión grabada. Aceptémoslo, ¿sí? La concentración no dura tanto. Descansa un ratico. Mercurio retrógrado. Segunda parte. Esa pregunta sobre el estudio del hábitat nos cae al pelo para el siguiente ejemplo. Round 2. Podríamos preguntarnos, ¿qué fue primero, el hábitat o el habitar? O mejor aún, ¿qué cambiará primero, el hábitat o el habitar? O dicho de otra manera, ¿la selva de cemento o la manera de vivir del chango? Esa pregunta está todavía más interesante. Está potente.
Siguiendo una lógica similar a la que usé para responder la pregunta del huevo y la gallina, podríamos decir que la selva de cemento cambia si la subjetividad del chango muta y su manera de vivir refleja un cambio en sus ideales, expectativas, creencias, necesidades, motivaciones, etc., etc. Y suena coherente, ¿verdad? Pero hay un error en aplicar esa misma lógica, porque damos por sentado que el hábitat y el habitante son objetos definidos, como el huevo y la gallina. Contestar con una lógica simple una pregunta que en realidad es tan compleja es un buen ejemplo de cómo la vaguedad de las preguntas iniciales nos permiten simplificar sin ningún tipo de escrúpulos el conocimiento que generamos sobre la realidad y la realidad que generamos en el acto. Es justamente por eso que tanta gente es experta en sacar conclusiones anticipadas, por no reconocer la complejidad de lo que intentan interpretar. Pero si aceptamos que tratamos con objetos complejos, luego nos damos cuenta de que no necesariamente es el chango quien toma decisiones o acciones transformadoras sobre su selva, y que si el chango cambió es porque recibió un estímulo de la selva. Pero, ¿qué selva? ¿O cuál de sus manifestaciones? Y tendríamos que estar abiertos a la posibilidad de que ese estímulo no provenga de la misma selva que transforma. ¡Qué enredo!, ¿verdad? Bienvenidos a la complejidad. Al final tendríamos que aceptar con resignación y al mismo tiempo algo de alivio que en casos así no hay respuestas absolutas, que ni el hábitat ni el habitar y por defecto tampoco el habitante están fijos en el espacio y el tiempo, sino que mutan. En interacción, coevolucionan, que en la interacción no son ni somos objetos, sujetos, entidades o sistemas perfectamente delimitados y cerrados. Nope. Por el contrario, son y somos porosos, fractales, laminares, ramificados, interconectados, interdependientes, coevolutivos, etc., etc. Miren, muchachis, con estas reflexiones mi intención no es enredar más lo que de por sí es enredado, aunque lo parezca. Por eso, los tips para esta ronda serían los siguientes. 1. Prudencia. Antes de lanzarse a contestar una pregunta, lo mejor es identificar la naturaleza de las entidades involucradas. Por ejemplo, no vale la pena aplicar un análisis complejo al asunto del huevo y la gallina. Nope. El mejor tip para casos complejos es preguntar más antes de contestar. En este caso, preguntas como ¿qué hábitat? ¿Qué habitante? ¿Qué expresión del habitar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué rasgos estamos comparando? ¿Bajo qué enfoque vamos a mirarlo? Etc., etc. En conclusión, el tip de oro para esta ronda es que en lugar de obsesionarnos con respuestas definitivas, resulta más valioso formular las preguntas adecuadas a la pregunta inicial, como un juego de preguntas que nos lleve a lo que realmente queremos y podemos responder. ¡Guau! Como complemento a ese tip, no sobra decir que para casos complejos resulta de mucha utilidad adoptar diferentes perspectivas y luego procurar integrarles, lo cual puede ser un proceso artesanal a la antigüita con el cerebro nuestro o como está de moda, mediado por algoritmos artificiales. Múltiples explicaciones convincentes no necesariamente son excluyentes. Bien, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias por hacerla. Me encanta cuando preguntan. ¿Ven cómo me emociono? Bien, antes de que se me olvide, les tengo un ejercicio para la próxima sesión. Bueno, para la próxima sesión, por favor, escriban en un papelito a qué estarían dispuestos a renunciar para que el mundo fuera un lugar mejor para ustedes mismos y para las demás personas. Y si les alcanza la neurona, digan por qué. Tú también hazlo, porfa. No lo piensen tanto, pero piénsenlo muy bien, a conciencia. Cierro paréntesis. Hemos llegado a la última ronda, muchachis. Final round.
Ya que estamos hablando de la manera de pensar para abordar la complejidad, les voy a contar una anécdota personal, íntima. ¿Cómo les parece que una vez en clase de termodinámica estábamos resolviendo ejercicios con el profe? No recuerdo bien qué tema era, eso hace ya mucho tiempo, pero creo que era algo sobre entalpía en sistemas cerrados. ¿Qué? O algo así, en fin, en todo caso, yo resolví muy rápido un ejercicio y lo hice con un procedimiento distinto al que nos estaba enseñando el profe. ¿Y cómo les parece que cuando le mostré mi solución y él verificó que el resultado era correcto, ese señor no se imagina con la que salió? Dijo que mi mente funcionaba como la de Einstein. La verdad yo no recuerdo ni qué cara puse o qué dije en ese momento, sinceramente creo que no dije nada, pero al recordar la situación me causa curiosidad que nadie se rió ni nada por el estilo. O sea que no fue un chiste. Todos en la clase simplemente contemplaron la situación y luego continuamos con los demás ejercicios. Fin de la anécdota. No les traigo esta anécdota para que ustedes salgan de acá diciendo ¡Wow! La mente de la profe funciona como la de Einstein. Lo cual la verdad hasta el día de hoy no tengo muy claro qué significaría y sinceramente me da igual. Traigo la anécdota para que la analicemos. Esta situación tiene algo para decirnos, como prácticamente toda situación que nos propongamos analizar. ¿Qué podemos extraer de esa situación? Contexto: clase universitaria de termodinámica. Sesión de ejercicios en clase guiados por un libro de texto. Detalle: ejemplos de problemas y su procedimiento para darles correcta solución. Situación: estudiante osada resuelve un problema de manera distinta al que le explicaron en clase. Observación: pudo ser un gran error, pero aunque el procedimiento era distinto, el resultado final coincidió con el resultado esperado. Luego, el profesor, figura de autoridad en ese contexto, compara ese proceder mental con el exhibido por un físico alemán famoso llamado Einstein, el cual es considerado por muchos un genio. Bien, ¿qué tips podemos extraer de ese ejemplo? De todo eso, ¿saben qué entiendo yo? Como mínimo, 2 cosas. Una, que aunque exista una fórmula, una receta o un procedimiento, podemos llegar al mismo resultado por caminos distintos. Múltiples explicaciones convincentes no necesariamente son excluyentes. Y 2, que con frecuencia llamarán genio, como Einstein, a quien se atreva a desafiar los caminos establecidos y aún así logra resultados exitosos. Conclusión: siéntanse libres, muchachis, libres para experimentar con sus ideas, para pensar, sin miedo al éxito, bebé. Miren que para el buen observador, el mundo es el maestro. En ese sentido, muchachis, no sé si quieran pensar como Einstein, pero al menos procuren pensar por ustedes mismos. Y mejor aún, desarrollen su propio estilo. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, objeción, reclamo? Sí, tú, dime. Profe, ¿nos podría dar algún consejo práctico para potenciar nuestro pensamiento? Para potenciar el pensamiento. Esa es una muy buena pregunta. Déjame pensar. Para ser sincera, se me vienen muchas cosas a la mente. Pero no los quiero saturar por ahora. Muy bien, tú me pides un consejo y yo te voy a dar 2, para que veas cómo soy yo. Fatality. El primero, llevar un diario. Decía Gabo que quien no tiene memoria se hace una de papel, y yo confirmo. Y yo les digo que no tiene que ser de papel, pero sí es muy aconsejable que lleven un diario. Así sea en el celular, muchachis. Y ojalá se acostumbraran a poner en él todo lo que les venga a la cabeza, pero principalmente aquellos pensamientos que más llamen su atención. No sé si sea para todis, pero por experiencia les digo que ayuda un montón, sobre todo para observar, desarrollar y poner en algún orden, aunque sea cronológico, todas esas ideas y pensamientos que vienen a veces aparentemente tan desordenados. Créame, hay un orden y hay unas conexiones que no somos capaces de notar cuando se nos pierden los pensamientos. Porque es que los pensamientos son muy fugaces, muchachis. Ellos vienen y se van.
Y si no tenemos un método para atesorarlos, los vamos a perder. Y justamente por eso llevar un diario es tan útil. Y aquí viene el segundo, que más que un consejo, es un recordatorio. Escuchen muy bien todis. ¿Quién no quisiera pensar mejor por arte de magia? O de unas pastillas, o de Mercurio retrógrado. Miren muchachos, hay muchos factores, pero las cosas como son. Lo que no se usa, se atrofia. Dicen que el cerebro es como un músculo, ¿no? Aunque en realidad es una bola de grasa aguada. Y lo dicen así porque para fortalecer los músculos hay que entrenarlos. Lo mismo aplica para nuestros procesos mentales. Para fortalecerlos, potenciarlos, debemos entrenarlos. Y en realidad no es tan tedioso como se lo pueden imaginar. A mí me gusta hacer ejercicio, no sé ustedes. Pero entrenar el cerebro es la cosa más deliciosa que hay. En serio, es muy placentero. Hay muchas maneras. Leyendo un buen libro, escribiendo, dibujando, aprendiendo un nuevo baile, tocando un instrumento, practicando algún deporte, aprendiendo un nuevo idioma. Son tantas cosas que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, pero eso está fortaleciendo nuestro cerebro y nuestros procesos mentales. Eso sí, no aplican 20 minutos de scrolling. Y ahí es donde hay que tener cuidado, muchachis, porque además de entrenar, es importante evitar esos factores debilitantes. Una cosa es entrenar la mente, otra es fundirla. Creo que me ramifiqué un poquito con la respuesta. Ups, ya saben que soy un poquito dispersa. Me dan muchas ganas de seguir porque esto empata muy bien con lo que hablaremos la próxima sesión, sobre los hábitos. Pero bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Gracias por la pregunta, estuvo, mejor dicho, como anillo al dedo. Me hacía falta hablar de esa parte práctica y te lo agradezco mucho. Listo, muchachos, todo por hoy. Ya quedamos listis para aprovechar al máximo ese Mercurio retrógrado y los que vengan. Mucho juicio, muchachos. Cuídense. Chao. Okay, I love you. Bye-bye. Pensar, evaluar, reflexionar es un proceso creativo que representa el arte de pensar. Y eso toma tiempo. Entonces, ahí está la riqueza de ese Mercurio retrógrado. Darse el tiempo de interpretar. Porque interpretar es un arte. Es un arte, es un arte, es un arte. ¡Que viva el arte de pensar! ¡Que viva! Escuela para Pepas.